¿ya? Un histograma, ¿ya? Va a ser un gráfico de barras verticales, pero ese gráfico de barras verticales va a representar una distribución de un conjunto de datos, ¿ok? En la cual nos pueden marcar una tendencia, nos podemos observar el intervalo, ¿ya? Y podemos también ver la marca de clase. Y así nos permite un mejor análisis de el conjunto de datos que nosotros vamos a graficar. En esta primera práctica nos dice ejemplificar la elaboración de histogramas considerando datos reales o ficticios con fines educativos, ¿no? Y me dicen que en el primer ejercicio me dice que la masa en kilogramos de un grupo de 80 estudiantes de cuarto medio es la siguiente, ¿ya? Entonces yo tengo una cierta cantidad de datos que me indican, ¿qué me indica cada dato? ¿De qué estamos hablando? De la masa en kilogramos. Es decir, esos datos representan 79 kilogramos, 73, 74, 66 kilogramos, ¿ya? Que representa la masa de un grupo de 80 estudiantes de cuarto medio. ¿Qué hago? Si yo vuelvo atrás, gráfico de barra, si yo hago un gráfico de barra de esos datos, tendría que hacer un gráfico de barra de cada dato. 79, 80, 68, tal cual, ¿ok? Pero no me sirve porque el análisis no es el que quiero y lo que yo quiero hacer es un histograma. Entonces, lo primero que tengo que recordar, un histograma es un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, voy a tomar esos datos y los voy a agrupar, ¿ya? En intervalos. Y los intervalos para esta tabla van a ser intervalos de 5. ¿Ok? Es decir, yo veo mis datos acá y los voy a ordenar, obviamente, de menor a mayor, ¿ya? Pero siempre teniendo en cuenta que los voy a agrupar en datos de 5. ¿Ok? ¿Qué es lo vital? Siempre el inicio y el final. ¿Ok? Por eso tenemos que fijarnos cuál es el menor dato que se encuentra en nuestro conjunto de datos. Si se fijan, voy a agrandarlo mejor. ¿Cuál sería nuestro menor dato? Sí. Ahí sí. ¿Cuál sería nuestro menor dato según lo que muestra este conjunto de datos? Escucho. Lo que hay que hacer es hay que identificar el mayor dato como tal, creo que están en los 70 y luego el menor dato está en los 60, así que yo me fijo en los 60. 67, 66, 66, 61. Ahí tengo un dato menor. No sé si es ese, voy a tener que revisar. 63 sigue siendo el menor. 62 sigue siendo el menor. 61. 68, 68, 64, 67. No hay ningún dato menor que 61. Entonces me quedo con 61. El dato menor. ¿Y el dato mayor? ¿Cuál sería el dato mayor ahí? ¿Ven los datos, chicos?
Creo que sería 80. Cree que sería 80. Ya, aquí hay un 80, aquí hay otro 80. Ya, según lo que yo también me fijé acá, el dato mayor es 80. ¿80 qué? ¿De qué estamos analizando? Nuevamente, insisto que siempre hay que tener en cuenta lo que estamos analizando. Ya, en una tabla de datos de 80 estudiantes, ya, pero ese 80 no es de 80 estudiantes, sino que es de 80 kilogramos que representa cada masa de cada de esos 80 estudiantes. ¿Ok? Entonces, mi dato mínimo es 61 y mi dato máximo es 80. Tengo que considerar esos datos, ¿ya? Para no pasarme. Entonces, empiezo de 61, que es mi dato mínimo, y fíjense que termino en 80, que es mi dato máximo. ¿Ya? Y voy a armar los intervalos que me están diciendo. ¿Ya? Intervalo de 5 en 5, 61, 62, 63, 64, 65. ¿Cuántos datos hay ahí? 5. ¿Ya? Sigo después. Si se fijan, voy a seguir no de 65, sino que sigo de 66. Eso significa que este 65 se toma. Y acá se toma el 66. ¿Ya? Como intervalo. 66, 67, 68, 69, 70. 5. ¿Ya? De 5 en 5. Verifiquen los siguientes, si van de 5 en 5 o no. ¿Ok? Del 71 al 75 y del 76 al 80. ¿Ok? Si se fijan, sí, efectivamente tienen 5 datos ya por intervalo. ¿Ok? Perdón, no 5 datos ya como tal, ya, sino que el intervalo se separa en un intervalo de 5. ¿Ya? Para no confundir ojo, en cantidad de datos, que es otra cosa. ¿Ya? Una vez teniendo la columna de intervalo, voy a marcar ya la frecuencia absoluta, que representa no más que la cantidad de datos que se encuentran dentro del intervalo. ¿Ya? Cantidad de datos del intervalo. Entonces, entre 61 y 65, si se fijan, yo les dije que este 65 se iba a tomar y el 61 también se iba a tomar. ¿Qué hacemos? Volvemos a la tabla de datos y vamos a marcar, vamos a usar otro color, los datos que se encuentran entre 61 y 65, la cantidad de datos que se encuentran entre 61 y 65. El primer dato sería, obviamente, 61 porque se toma ese dato. Seguimos. Datos que se encuentran en el intervalo 61 a 65. 65. Te va a tomar el 65, así que también lo marco. 63. 62. 64. 64. El 65. 65. 64. 65. Sigan, ustedes hagan la última columna. ¿Cuántos datos hay ahí? Si contamos solamente hasta acá, en el intervalo 61 a 65 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta la última columna. ¿Cuántos datos más tenemos que agregar? Aquí hay 10 datos.
entre 61 y 65. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos armando nuestra tabla, ¿ya?, de datos, ¿ya?, con respecto a la cantidad de datos que se encuentran en el intervalo. Eso se llama frecuencia. ¿Ok? Luego, está un dato más, 65, y otro dato más. Entonces, aquí en la última columna habían dos datos. Entonces, finalmente, la cantidad de datos que teníamos o que tenemos dentro de ese intervalo son 12 datos. ¿Ok? Y eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Yo siempre sugiero que marquen, ¿ya?, tarjan, ¿ya?, cada dato para no volver a contar, ¿ya? Y después hacen una repasada si es que se equivocaron o se faltaron ya una cantidad de datos. ¿Ya? Esa cantidad de datos es chiquitita, pero cuando hay que trabajar datos más de 100 datos, ¿ya?, es bueno revisar nuevamente, porque la mente es frágil o la visión también uno se equivoca. Creo que no me equivoqué. ¿Ya? Veamos si son 12 datos. Entre 61 y 65 hay 12 datos. Ratificamos que efectivamente hay 12 datos. Y si se fijan, ya la tabla de datos me está indicando de 66 a 70 hay 30 datos. De 71 a 75 hay 23 datos. Y de 76 a 80 hay 15 datos. ¿Ok? ¿Qué tendría que yo hacer ahí? Una forma de poder verificar que efectivamente está correcto la cantidad de datos que yo tengo. ¿Cuántos datos totales tenemos? ¿Qué me indicaba el ejercicio? ¿Cuántos datos tenemos acá? ¿Alguien me puede decir cuántos datos tenemos ahí? Datos totales que estamos analizando. ¿Ya? Escucho. Vamos, chicos. 80 datos totales, ¿o no? 80 datos totales. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos demostrar que efectivamente la frecuencia absoluta que corresponde a la cantidad de datos que hay por cada intervalo, ¿ya?, es sumando? Entonces, si yo sumo, me debiese dar 80 datos, es decir, me debiese dar el total de datos que yo estoy analizando, ¿ya? No me puede dar ni uno ni más, ¿ya? Me tienen que dar la misma cantidad de datos. Entonces, yo voy y sumo. 2 más 3, 5 más 5, 10. Tenemos una de reserva. 2, 3, 5, 6, 7 más 1, 8. Conté inmediatamente la reserva. Ojo. ¿Ya? 4, 6, 7 más la reserva, 8. Nuevamente. Si se fijan, 80, que corresponde a 80 datos. Tiene que coincidir. Es una forma de poder demostrar que la tabla que estamos haciendo está correcta. ¿Ya? Y la última parte de la tabla, para poder trabajar, ya construir un histograma, tengo que primero hacer la tabla de frecuencias de un histograma. Es lo que yo ya les dije inicialmente, que es la marca de clase. ¿Qué es lo que es la marca de clase? No es más que se puede decir que es el punto medio del intervalo. ¿Ok? Como estamos separados o intervalos de 100, no es más que la mitad de ese intervalo. 61, 62, 63, 64, 65. ¿Cuál es el dato medio de ese intervalo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál sería el intervalo, el dato medio de ese intervalo? Siempre el dato que se encuentra a la mitad. Acá a la derecha tengo 2, a la derecha tengo 2, a la izquierda tengo 2. El dato medio
que en este caso sería 63. ¿Ok? Si yo tengo, en este caso, un número de intervalo par, por eso yo les dije que es mucho mejor trabajar con datos de intervalo impares, ¿ya? Pero si yo tengo un dato de intervalo par, digamos que es 1, 2, 3, 4, ¿ya? ¿Qué número tengo en la mitad? Porque yo tengo 2 acá, 2 acá, y en la mitad que tengo no es más que sumo los dos datos contiguos y después divido en 2, ¿ya? Y entre 2 y 3 el dato medio sería 2,5, ¿ya? Así se obtiene la marca de clase cuando son intervalos pares. Pero cuando es un intervalo impar es mucho más fácil. Es solamente ver el número que está al medio de cantidad de pares, perdón, de cantidad de datos para cada lado. ¿Ok? Entonces, para el primer intervalo, la marca de clase va a corresponder a 63. La mitad de 66 a 70, 68. La mitad de 71 a 75, 73. Y la mitad de 76 a 80 es 78. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, la marca de clase no solamente, en este caso, corresponde a la mitad del intervalo del conjunto de datos. Siempre es la mitad, siempre marca la mitad. Entonces, tenemos construido nuestra tabla de frecuencias para realizar un histograma. Está compuesta de un intervalo, de marca de clase y de frecuencia absoluta. ¿Ya? Puede que en otras tablas de frecuencia para construir un histograma aparece lo que se llama frecuencia absoluta acumulada, que es la que también es una forma de poder ratificar que efectivamente los datos están correctos, la cantidad de datos que están correctos, que es la que está acá, es la que corresponde a escribirlo de esta forma. Mira. Si yo tengo, también puede aparecer en tablas como esta, la frecuencia, vamos a colocar F, absoluta, pero acumulada. Acumulada. ¿Ya? Y no es más que la suma de la frecuencia absoluta. En la primera tengo 12 y en la segunda sumo 12, la frecuencia que tengo, más la siguiente. 12 más 30, 42. 42 más 23, 65. Y 65 más 15, 80. ¿Ya? Esa columna también puede aparecer en mi tabla de datos de frecuencia, ¿ya? Que no es más que la suma, lo que hicimos acá, la suma de todas las frecuencias, que tiene que coincidir finalmente con la cantidad de datos que nosotros tenemos. Si tenemos 80 datos, la frecuencia acumulada tiene que ser finalmente 80 datos. Si tuviésemos 60, 60 finalmente, ¿ya? Pero en esta tabla no la consideran, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Estos datos los vamos a llevar a una gráfica. ¿Ok? En el lado, en este caso, en el eje horizontal, este eje de acá, ¿ya? El eje X, se va a considerar los kilogramos, que en este caso corresponde al peso o la masa, en este caso, de los estudiantes de cuarto medio. ¿Ya? Y en el eje Y, eje vertical, va a corresponder al dato de frecuencia. ¿Ok?
¿Qué colocamos acá? En el eje horizontal, el eje de X, la marca de clase. O también puedo colocar el intervalo, que va de en la primera barra va de 61 a 65. ¿Ok? Como es un histograma, las barras van apegadas, van juntas. ¿Ya? Y en el segundo va de 66, pero no tomo el 65, por eso le coloqué ahí, no lo tomo. Ya, para el siguiente dato. Ya, entonces el siguiente va de 66 a... ¿Cuánto era? 66, 67, 68, 69 a 70. El siguiente dato va de 71 a 75. 71, 2, 3, 4, 5, 75. Y el último de 76 a 80. Si se fijan, escribí los intervalos. Pero también puedo escribir la marca de clase. Y la marca de clase, cuando yo la escribo, siempre la tengo que escribir a la mitad de mi barra. La puedo escribir acá abajo, como también la puedo escribir acá arriba. Como una forma de poder visualizar mejor mi histograma, siempre se recomienda unir las marcas de clase con una línea. Y así yo puedo ver la tendencia. ¿Ok? Fíjense que, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Construir un histograma. ¿De qué? De este conjunto de datos. ¿Ok? Pero primero hay que hacer la tabla de frecuencia. ¿Qué se marca en la tabla de frecuencia? El intervalo, la marca de clase y la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta, aquí en la frecuencia absoluta, se distribuyen los datos. Pero esa distribución de datos ya tiene que ver con el análisis que yo quiero hacer. ¿Ya? Y el análisis que yo quiero hacer va a corresponder en base a los intervalos. ¿Ya? Van de la mano con la distribución de los datos. Y finalmente, construyo mi histograma. Que la particularidad que tiene es que las barras están apegadas y siempre marco ya en la mitad de cada barra la marca de clase. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué podríamos decir de este histograma? ¿Ya? ¿Quién de los alumnos de cuarto medio, de los 80 alumnos de cuarto medio, ya en dónde se encuentra mayoritariamente la masa de esos alumnos? Según el histograma, ¿qué me podrían decir? Si se fijan y analizamos solamente en este caso las barras, la mayoría de los estudiantes, de los 80 estudiantes que analizamos, se encuentran entre 66 y 71 kilos. ¿Ok? Y alguien podría decir, profesor, y la mayoría tiene 68. Sí, podemos tomar que la marca de clase está el promedio, como 68. Pero en realidad vamos a siempre quedarnos con la distribución de datos, es decir, está entre 66 y 71.
Otras cosas que también podemos analizar. Dice, ¿en qué rango de masa se concentra la mayoría de la muestra de estudiantes? Entre 66 y 70 o 70, 71 en este caso. No, 70, ya porque yo consideré, me equivoqué, yo ahí consideré el 71 que iba en el otro rango. ¿Ya? Entre 66 y 70. ¿Ok? ¿Cuánto mide la base de cada rectángulo? La base de cada rectángulo corresponde al intervalo. ¿Ya? Y en este caso, el intervalo es de 5 en 5. ¿Ya? Y como estamos hablando de kilogramos, entonces son un tamaño de 5 kilos. ¿Ok? Bien. Chicos, entonces, siguiendo el mismo ejemplo, ustedes van a hacer esa actividad de desarrollo, ¿ya? Corresponde a un número de transacciones mensuales, ¿ya? De carteras gestionadas por una importante compañía de crédito, ¿ya? No estamos hablando de cartera de vestir, sino que estamos hablando de conjunto de agrupaciones de, de empresas o de lo que se está transando, ¿ya? De plata que se está transando en una compañía de crédito. Tengo una cierta cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos acá? Número de datos, vamos a colocar. ¿Cuántos datos tenemos que considerar ahí? ¿Cuántos datos hay? Díganme ustedes. Una forma rápida, en vez de contar uno por uno, es multiplicar Serían 25. cantidad de datos que hay horizontales con cantidad de datos que hay verticales. ¿Ya? Horizontales, verticales. ¿Cuánto hay? 25. 25. ¿Qué significa eso? Que tendría que tener 5 datos verticales y 5 datos horizontales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25 datos, efectivamente. ¿Ya? Ojo, eso es una forma. ¿Ya? Datos verticales y datos horizontales. Sabiendo eso, tenemos que construir mi tabla de frecuencia. ¿Qué tengo que hacer? La tabla que yo les dije eran 3 columnas, ¿cierto? El intervalo, la marca de clase y la frecuencia absoluta. ¿Ok? Construyo el histograma, pero para hacerlo necesito construir primero mi tabla de distribución de frecuencia. ¿Cuántos intervalos me están diciendo acá? Pregunto. De 5. De 5, ¿ya? Pero me dicen que tengo que al final tener 6 intervalos. Significa que voy a tener 6 barras. Pero cada intervalo va a tener una amplitud de 5, es decir, va de 5 en 5. ¿Ok? Y además, fíjense que este ejercicio me da una implicación. Sí, ok, pero vas a empezar, ¿de qué número? Dice, límite inferior del primer intervalo. ¿De qué número empezamos las transacciones? De 15. De 15. ¿Ya? Ojo que cuando yo escribo el intervalo, no tiene que ver ya con la cantidad de datos, ¿ya? Porque si se fijan acá, no está el 15, ¿ya? Pero es que no es que esté considerando el 15 en los datos, ¿ya? Como en los números de datos, sino que voy a empezar mi dato desde 15 para poder que
me coincida la amplitud con los 6 intervalos, que también eso lo puedo hacer. Entonces empiezo de 15, mi intervalo va de 15 como límite inferior, y ¿hasta dónde va a llegar? De 15 hasta... Voy a hacer el primero y ustedes lo siguen con lo demás. Empiezo de 15 y llego hasta dónde? De mi primer intervalo. 15. Mi amplitud, cuando hablamos de amplitud, se refiere a la cantidad de datos que hay dentro del intervalo, ya, pero como el rango. En este caso, la amplitud de este intervalo era de 5, porque partía del 61 y sumando el 61, tengo 61, 62, 63, 64, 65. ¿Ya? Es decir, desde el primer dato al último dato de mi intervalo tiene que haber una amplitud de 5. Para este caso, me dicen que la amplitud también es de 5, pero yo empiezo mi primer intervalo en 15. Así que este último número tiene que tener la amplitud de 5. Cuento entonces desde 15. 15, 16, 17, 18 y 19. Y marqué mi primer intervalo. Va de 15 a 19. ¿Ok? El siguiente dato, el siguiente intervalo, acá no me lo dicen, ¿ya? Y si no me lo dicen, yo puedo considerar siempre que el siguiente dato va del siguiente 19, o el número siguiente, 20, ¿ya? Armo el segundo intervalo. ¿Cuánto sería mi rango máximo del intervalo? La amplitud tiene que ser de 5, así que ¿qué número coloco ahí como rango máximo del intervalo? O límite máximo, porque acá hablan de límite inferior, límite superior o máximo. Límite inferior, 15. Límite máximo de mi intervalo, 19. En este caso, límite 20 y el siguiente, según una amplitud de 5. Cuento desde 20. 5 números. ¿Qué número coloco acá? ¿24? 20, 21, 22, 23, 24. Significa Profe, que en este profe, disculpe intervalo... profe, disculpe que lo interrumpe. Aileen dice que que venía al colegio a clase presencial, así que se va a salir, por si acaso. ¿Ya? Okay. No, de hecho, yo creo que ahora vamos a terminar porque terminó la hora. ¿Ya? Ah, ok. Sin más que nada para que quede claro qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, dentro de este intervalo, la amplitud que tiene que tener de un rango mínimo a un rango máximo, según lo que te están diciendo, la amplitud es de 5. ¿Ok? Entonces, así construyo mi tabla de datos. Primero, construyo los intervalos respecto a la amplitud que me están diciendo y respecto al límite inferior que te están diciendo. Siempre te lo van a decir. ¿Ya? Una vez teniendo los 6 intervalos, busco mi cantidad de datos por intervalo, es decir, mi frecuencia absoluta. Entonces, y ahí empiezo a marcar. ¿Cuántos datos hay entre 15 y 19? Contando el 15 y el 19. Y ahí los marco. Y ahí hago y construyo mi tabla de frecuencias. Finalmente, cuando construyo mi tabla de frecuencias, ¿qué es lo que hago? Construyo mi histograma. ¿Ok? La frecuencia siempre va a ir en el eje Y. Y la otra variable, que en este caso sería transacciones, número de transacciones. ¿Ok, chicos? Y ahí construyen, según la tabla, la frecuencia acumulada,
su marca, perdón, su histograma. Después finalmente marcan la marca de clase, que es la mitad del intervalo. ¿Ya? Es decir, el número que se encuentra en la mitad de 15 a 19. ¿Ok? Eso es hacer un histograma.